Hay un libro que puedes tocar con tus propias manos. No está en un archivo secreto, no requiere autorización especial, no está detrás de ningún cristal protegido con llave. Está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, catalogado y disponible para quien quiera consultarlo. Se llama Dioscórides Anasarveo, y la edición que conserva esa biblioteca es la traducción comentada del médico andaluz Andrés de Laguna, publicada en Amberes en 1555. Puedes buscarla, puedes pedirla, puedes hojear sus páginas. Lo que encontrarías en ese libro te haría detenerte. Encontrarías descripciones clínicas precisas, con síntomas, diagnósticos diferenciados y tratamientos específicos para más de 600 plantas medicinales. Encontrarías que Andrés de Laguna, médico del Papa Julio III, formado en las mejores universidades europeas de su época, describía protocolos terapéuticos con la misma sistematicidad que un formulario médico moderno. Encontrarías dosificaciones, contraindicaciones, formas de preparación, advertencias sobre toxicidad y recomendaciones sobre qué tipo de paciente podía o no tolerar determinado compuesto. Y entonces llegaría la pregunta inevitable: si esto existía en 1555, si este nivel de precisión ya estaba documentado, sistematizado y publicado, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pasamos de ese conocimiento a un modelo médico que durante más de un siglo recetó mercurio, sangría y opio para casi cualquier dolencia? ¿Qué se perdió? ¿Qué se abandonó? Y más importante todavía, ¿qué se dejó de transmitir y por qué? Eso es lo que vamos a explorar hoy. No vamos a decirte que la farmacéutica te oculta la cura del cáncer con hierbas de jardín. Eso sería deshonesto y también sería aburrido. Lo que vamos a hacer es algo más interesante y más difícil. Vamos a seguir el rastro documental de lo que realmente existía antes de 1800. Vamos a contrastar eso con lo que la medicina oficial adoptó durante los siglos siguientes. Y vamos a formular las preguntas que ese contraste genera de forma natural. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Si este tipo de investigación te interesa, si prefieres un canal que trabaje con fuentes reales en lugar de inventar conspiraciones, este es el momento de suscribirte. Porque lo que viene en este episodio requiere atención y merece ser escuchado con calma. Vamos a empezar donde casi siempre deberíamos empezar, al principio documentado. Cuando hablamos de medicina anterior a 1800, hablamos de una tradición que no es homogénea ni simple. No es un bloque monolítico de curanderos medievales mezclando hierbas al azar. Es una acumulación de conocimiento que tiene, al menos, 24 siglos de historia escrita verificable. 24 siglos de textos, de tratados, de compilaciones, de correcciones y de debates académicos documentados. El punto de partida más citado es el Corpus Hippocraticum, el conjunto de textos atribuidos a Hipócrates y a su escuela en la isla de Kos, datados entre los siglos V y IV antes de nuestra era. Estos textos no son mitología, existen. Se conservan en manuscritos griegos que están en la Biblioteca Nacional de Francia, en la Biblioteca Vaticana, en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Los puedes encontrar catalogados, transliterados, traducidos y editados críticamente. La edición estándar en griego antiguo, con traducción latina, es la de Émile Littré, publicada en París entre 1839 y 1861, en 10 volúmenes. Está digitalizada y disponible en Gallica, el portal de la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué decían esos textos? Que la enfermedad tiene causas naturales, no sobrenaturales, que el entorno del paciente, su alimentación, el aire que respira, el agua que bebe, el trabajo que hace y la estación del año en que enferma son todos factores diagnósticos relevantes, que el cuerpo tiene una tendencia natural hacia la recuperación, que el médico debe favorecer y no obstaculizar, que ciertos alimentos
tienen propiedades específicas que pueden usarse terapéuticamente y que la observación clínica sistemática, registrar lo que funciona y lo que no, es la base de cualquier saber médico legítimo. Esto no es especulación esotérica, es lo que dicen los textos, y esos textos existen. Ahora bien, el Corpus Hippocraticum no es el único testigo de este período. Junto a él tenemos a Galeno de Pérgamo, médico del siglo II de nuestra era, cuyas obras compiladas suman más de 20 volúmenes en la edición griega de Carl Gottlob Kuhn, publicada en Leipzig entre 1821 y 1833. Galeno sistematizó la farmacopea de su época con una precisión que no tiene parangón en el mundo antiguo. Describía más de 500 sustancias terapéuticas, entre plantas, minerales y compuestos animales, con indicaciones sobre su modo de obtención, preparación, conservación y uso clínico. Pero aquí es donde aparece el primer dato que merece atención. Galeno dominó la medicina occidental durante más de 1400 años. Desde el siglo II hasta bien entrado el siglo XVII, su autoridad era tan absoluta que cuestionar sus textos equivalía en muchos contextos a cuestionar la tradición sagrada. Y eso es un problema, porque Galeno también defendía la sangría como tratamiento universal, creía en los humores corporales como marco explicativo de toda enfermedad y recomendaba el uso de Teriac, una preparación que contenía hasta 64 ingredientes distintos, incluido el opio, para enfermedades que iban desde las picaduras de serpiente hasta la depresión. El galenismo tardío no era el conocimiento puro de la tradición clásica, era una esclerosis de ese conocimiento, una repetición ritual de fórmulas sin la observación clínica que les había dado origen. Y sin embargo, en paralelo a esa esclerosis oficial, el conocimiento herbal y botánico seguía vivo, seguía acumulándose, seguía siendo practicado. En el año 900 de nuestra era, el médico árabe Al-Razi, conocido en Occidente como Rases, escribió el Kitab al-Hawi, una enciclopedia médica de 20 volúmenes que sintetizaba el conocimiento griego, persa e indio, con observaciones clínicas propias. Esta obra existe. Fue traducida al latín en el siglo XIII por Farag ben Salem, en Sicilia, bajo el encargo del rey Carlos I de Anjou, y esa traducción latina, titulada Continens, fue uno de los textos médicos más copiados de la Europa medieval. Hay manuscritos de esta obra en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia y en la British Library de Londres. ¿Qué aportaba Al-Razi que resultara relevante? Entre otras cosas, la distinción clínica entre viruela y sarampión, que la medicina galénica trataba como una misma enfermedad, la descripción de la meningitis como entidad separada, y un formulario terapéutico que incluía sustancias vegetales con propiedades que hoy llamaríamos antiinflamatorias, antiespasmódicas y analgésicas, descritas con precisión suficiente para que el lector moderno pueda identificar los compuestos activos implicados. En el año 1025, Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, completó el Kitab al-Qanun fi al-Tib, el canon de medicina, quizá el texto médico más influyente de la historia. Fue el libro de texto estándar en las facultades de medicina europeas durante más de 600 años. La primera edición impresa es de 1473, en Milán, y fue uno de los primeros libros médicos impresos en Europa. Hay ejemplares en la Biblioteca Nacional de Francia, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y en la Biblioteca Medicea Laurenciana. El canon describe más de 700 sustancias medicinales. Incluye principios de cuarentena y aislamiento para enfermedades contagiosas. Describe el concepto de que el agua y el suelo pueden ser vectores de enfermedad, 4 siglos antes de que Koch y Pasteur formularan la teoría microbiana. Y su farmacopea botánica detalla preparaciones que los farmacólogos modernos han identificado como precursoras directas de compuestos activos que hoy se sintetizan en laboratorio. Eso es lo que existe.
Eso es lo que está documentado. No es leyenda, no es folclore, no es especulación de foros de Internet. Son textos en bibliotecas, con catalogación, con historia editorial, con siglos de estudio académico encima. Ahora bien, si todo esto existía, la pregunta es obligatoria. ¿Por qué la medicina occidental del siglo XVIII, supuestamente la más avanzada de la historia hasta ese momento, recetaba mercurio para la sífilis hasta el punto de matar a más pacientes que la propia enfermedad? ¿Por qué la sangría siguió siendo el tratamiento preferencial para la fiebre hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los propios textos hipocráticos que se proclamaban como fundamento de la medicina advertían contra el exceso de evacuaciones? ¿Por qué se perdió la precisión botánica de Al-Razi y Avicena cuando ambos textos estaban disponibles, traducidos, impresos y en circulación? No hay una respuesta sencilla, pero hay datos, y los datos son en sí mismos bastante reveladores. Empecemos por el mercurio. El uso del mercurio en medicina no nació en el siglo XVIII. Tiene una historia larga y documentada. Los alquimistas árabes medievales lo usaban en preparaciones tópicas, principalmente para afecciones cutáneas, con advertencias explícitas sobre su toxicidad sistémica. Paracelso, el médico y alquimista suizo del siglo XVI, cuyo nombre real era Theophrastus Bombastus von Hohenheim, fue quien popularizó el uso interno del mercurio en Europa para tratar la sífilis. Esto está documentado en sus obras, publicadas en Frankfurt en 1603, disponibles en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos bajo la catalogación de la Colección Histórica de Medicina. Paracelso era un personaje genuinamente complejo. Por un lado, rompió con el galenismo establecido de una manera que fue intelectualmente valiente. Quemó públicamente los textos de Galeno en la Universidad de Basilea en 1527, lo cual fue un gesto escandaloso para su época. Por otro lado, introdujo el uso sistemático de metales pesados en la farmacopea occidental de una manera que sus propios contemporáneos consideraban peligrosa. Lo interesante es esto: la alternativa botánica al mercurio para la sífilis existía y estaba documentada. El guayacán o palo santo, Guaiacum officinale, fue introducido en Europa desde las Américas a principios del siglo XVI, y contemporáneos de Paracelso, como Ulrich von Hutten, que padecía sífilis, escribieron detalladamente sobre sus tratamientos con guayacán en el libro De Guaiaci Medicina et Morbo Gallico, publicado en 1519. Este libro existe. Hay ejemplares en la Biblioteca Nacional de Alemania y en la Wellcome Collection de Londres. Von Hutten describía el tratamiento con guayacán como menos devastador que el mercurio, con recuperación más gradual y sin los efectos neurológicos que el mercurio producía. No era una cura perfecta, pero tampoco lo era el mercurio, que además destruía el sistema nervioso, producía pérdida de dientes, necrosis mandibular y con frecuencia mataba al paciente antes de que la sífilis pudiera hacerlo. ¿Por qué ganó el mercurio y no el guayacán? Aquí la historia se pone interesante. El comercio del guayacán estaba controlado, en sus primeras décadas, por la familia Fugger de Augsburgo, los banqueros más poderosos de Europa en el siglo XVI. Los Fugger habían obtenido el monopolio del palo santo a través de sus conexiones con la corona española, que controlaba las colonias americanas donde crecía la planta. Pero el tratamiento con guayacán era largo, entre 20 y 40 días de régimen intensivo, y requería cantidades considerables de la planta, lo que lo hacía costoso y difícil de estandarizar. El mercurio, en cambio, era más barato, más fácil de obtener y más fácil de administrar. Producía efectos visibles y rápidos, aunque esos efectos fueran frecuentemente los síntomas de la intoxicación por mercurio, más que la curación de la sífilis. En una época sin análisis de laboratorio, sin forma de medir la carga bacteriana, los médicos medían la efectividad de un tratamiento
por su impacto observable en el paciente, y el mercurio impactaba de forma observable, dramáticamente observable. Lo que no sabían distinguir era si ese impacto era terapéutico o tóxico. Este no es un caso de conspiración, es un caso de epistemología deficiente combinada con incentivos económicos. Y ese patrón, como veremos, se repite. Porque el mercurio para la sífilis no es el único caso, es apenas el más documentado. Y lo que es más relevante para nuestro propósito hoy es que en los herbarios, las farmacopeas y los tratados botánicos del período comprendido entre 1400 y 1800, hay un universo de conocimiento terapéutico que nunca fue desacreditado científicamente. Simplemente quedó fuera del circuito de transmisión cuando la medicina se institucionalizó de una manera específica. Hay un documento que ilustra esto mejor que casi ningún otro. Es la Pharmacopoeia Londinensis, la primera farmacopea oficial de Inglaterra, publicada en 1618 por el Royal College of Physicians. Puedes consultar ejemplares en la Wellcome Collection de Londres. Es un catálogo de los medicamentos oficialmente reconocidos por la medicina inglesa de ese momento, y lo que contiene es una mezcla que hoy parece casi surrealista. Extractos de plantas perfectamente identificables, con propiedades farmacológicas documentadas por la ciencia moderna, junto a preparaciones de cuerno de unicornio, huesos de corazón de ciervo, ojos de cangrejo y polvo de momia egipcia. Ese documento es un retrato de una tradición en transición, una tradición que conservaba conocimiento genuino mezclado con creencias sin base empírica, sin ningún mecanismo para distinguir unos de otros. Y esa mezcla es la que se heredó, se transmitió y eventualmente se descartó casi en bloque cuando llegó la revolución bacteriológica del siglo XIX. La pregunta que ese descarte plantea es la siguiente. Cuando en el siglo XIX la medicina occidental decidió abandonar casi toda la farmacopea anterior y construir un nuevo paradigma basado en la química sintética y la microbiología, ¿fue una decisión basada exclusivamente en evidencia clínica? ¿O fue también una decisión influenciada por qué tipo de medicina era más compatible con la industrialización, la estandarización y la producción en escala? No es una pregunta retórica, es una pregunta con respuesta histórica parcial, y esa respuesta parcial es lo que vamos a seguir explorando en la próxima parte, porque hay un momento específico, un período histórico concreto con nombres y fechas verificables, en el que el conocimiento botánico premoderno comenzó a ser sistemáticamente desplazado, no porque hubiera sido refutado, sino porque representaba un modelo de medicina que no se podía patentar, no se podía estandarizar y no era compatible con el tipo de economía que estaba emergiendo. Y ese momento tiene testigos, documentados. Antes de llegar ahí, déjame dejarte con una última imagen de esta primera parte. En 1652, el herbalista inglés Nicholas Culpeper publicó el Complete Herbal, una compilación de usos medicinales de plantas basada en décadas de práctica clínica con pacientes pobres de Londres a quienes atendía de forma gratuita. El libro es real. Está en la British Library. Hay ediciones facsímil disponibles y ha estado en impresión continua, con distintas ediciones, desde 1652 hasta el presente. 4 siglos sin salir de circulación. Culpeper fue atacado por el Royal College of Physicians, no porque sus tratamientos fueran peligrosos, sino porque había traducido la farmacopea oficial del latín al inglés, haciéndola accesible a cualquier persona que supiera leer. El college le acusó de ejercer la medicina sin licencia y de socavar la autoridad de los médicos titulados. Culpeper respondió por escrito que los médicos titulados preferían que los pobres no supieran cuidarse a sí mismos, porque eso garantizaba la dependencia de los pacientes hacia quienes cobraban por curarlos. Eso lo escribió en 1652. Y el debate que abrió con esa frase no se ha cerrado todavía.
Existe un archivo en Washington, D.C. que muy poca gente visita con la intención que merece. Se llama la Biblioteca del Congreso y entre sus colecciones históricas de medicina conserva ejemplares de algo que se llamó Eclectic Medical Journal, una publicación médica que circuló en Estados Unidos entre 1849 y 1919. 70 años de publicación continua, 70 años de artículos clínicos, debates terapéuticos, registros de casos y formularios farmacéuticos producidos por una escuela médica que hoy casi nadie recuerda. Los médicos eclécticos americanos. ¿Quiénes eran? No eran curanderos, no eran charlatanes de feria. Eran médicos con formación universitaria que operaban hospitales, publicaban revistas científicas, tenían su propio colegio en Cincinnati, el Eclectic Medical Institute, fundado en 1845, y trataban pacientes con una farmacopea basada principalmente en plantas medicinales nativas de América del Norte. Su nombre venía de su filosofía: tomar lo que funcionara, independientemente de la escuela de pensamiento de la que proviniera. Y funcionaban. Sus tasas de mortalidad durante la epidemia de cólera de 1849 en Cincinnati eran notablemente inferiores a las de los médicos convencionales de la misma ciudad. Esto no es una afirmación de un foro alternativo. Está documentado en los registros sanitarios de la ciudad de Cincinnati de ese periodo, y fue citado en el propio Eclectic Medical Journal con estadísticas comparativas específicas. ¿Qué estaban usando? Entre sus plantas más estudiadas estaba el Echinacea purpúrea, la equinácea, que los médicos eclécticos usaban sistemáticamente para infecciones. Estaba la Hydrastis canadensis, el sello de oro, para infecciones de mucosas. El Lobelia inflata como broncodilatador. El Phytolacca americana, para afecciones linfáticas. Y docenas de otras plantas sobre las que publicaban observaciones clínicas con una metodología que, aunque no era el ensayo clínico aleatorizado moderno, era observación sistemática con seguimiento de casos. El médico John Uri Lloyd, farmacólogo eclectic, publicó entre 1884 y 1910 una serie de monografías sobre plantas medicinales que son documentos farmacológicos de primer nivel. Lloyd trabajaba en Cincinnati, tenía un laboratorio, estudiaba la química de las plantas que usaba y publicaba sus hallazgos. Sus obras están en la Biblioteca Lloyd, que lleva su nombre, también en Cincinnati, y que hoy es una biblioteca especializada en botánica médica histórica con más de 200.000 volúmenes. Es una institución real, verificable, con dirección, horario y catálogo en línea. Todo esto existía, estaba funcionando, tenía décadas de práctica clínica acumulada. Y entonces llegó el informe Flexner. En 1910, el educador Abraham Flexner publicó el Medical Education in the United States and Canada, conocido desde entonces como el informe Flexner. Fue encargado por la Fundación Carnegie y contó con el apoyo financiero y logístico de la American Medical Association. Es un documento real. Puedes leerlo completo en el archivo digital de la Fundación Carnegie. Está ahí, en inglés, con sus 211 páginas originales. El informe evaluaba 155 escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá, y sus conclusiones fueron devastadoras para todo lo que no se alineara con el modelo de medicina de laboratorio alemán, el modelo bacteriológico y farmacoquímico que había dominado la investigación médica europea desde Koch y Pasteur. Las escuelas ecléctica, homeopática y de osteopatía recibieron las peores calificaciones. Flexner las describía como pseudocientíficas, insuficientemente equipadas y peligrosas para el público. Muchas de ellas eran, en efecto, de baja calidad, pero la crítica se aplicó con el mismo rasero a instituciones sólidas y a escuelas de barrio sin recursos, sin distinguir entre unas y otras. El resultado fue inmediato y radical. Entre 1910 y 1935,
Más de la mitad de las escuelas de medicina de Estados Unidos cerraron. De las 155 que existían antes del informe, quedaron en pie alrededor de 31. Las escuelas ecléctica y homeopática desaparecieron casi completamente del mapa educativo. El Eclectic Medical Institute de Cincinnati cerró en 1939. Con él cerró una línea de transmisión de conocimiento clínico que tenía casi 100 años de historia documentada. ¿Fue el informe Flexner un documento honesto? En parte sí. Había escuelas de medicina en Estados Unidos que eran genuinamente deficientes, que aceptaban a cualquiera con dinero para pagar la matrícula y les entregaban un título sin formación adecuada. Eso era un problema real, y el informe lo señalaba correctamente. Pero hay una dimensión del informe Flexner que la historia oficial raramente menciona. Abraham Flexner no era médico, era educador, no tenía formación en medicina ni en farmacología. Su hermano Simon Flexner sí era médico, y era director del Instituto Rockefeller de Investigación Médica de Nueva York, una institución financiada por John D. Rockefeller. La Fundación Rockefeller, junto a la Fundación Carnegie, financió después del informe la modernización de las escuelas de medicina que habían sobrevivido a la criba. Esa financiación venía con condiciones curriculares específicas. Las escuelas debían adoptar un modelo de medicina basado en la farmacología química, no en la botánica. Esto no es especulación, es historia institucional documentada. La Fundación Rockefeller publicó sus propios informes anuales durante ese periodo, en los que detallaba a qué universidades había donado dinero y con qué propósito. Esos informes están archivados en el Rockefeller Archive Center en Sleepy Hollow, Nueva York, que es una institución académica abierta a investigadores. Ahora bien, aquí es importante ser preciso, porque la narrativa alternativa tiene tendencia a convertir esto en algo más simple de lo que fue. No hubo una reunión secreta de magnates donde se decidió eliminar la medicina herbal para ganar dinero con los fármacos. Lo que hubo fue algo más complejo y, de cierta manera, más inquietante. Una convergencia de intereses que no requirió coordinación explícita para producir resultados sistemáticos. Rockefeller tenía intereses en la industria química, particularmente a través de sus conexiones con Standard Oil y con las empresas alemanas que estaban desarrollando la síntesis química industrial. La medicina basada en compuestos sintéticos patentables era, estructuralmente, más compatible con ese modelo económico que la medicina basada en plantas, que cualquiera podía cultivar en su jardín. No hace falta una conspiración para que los intereses económicos orienten la financiación educativa. Eso es simplemente lo que hacen los intereses económicos. El resultado fue que el conocimiento clínico acumulado por los médicos eclécticos no fue refutado, fue interrumpido. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia es la que este episodio quiere señalar. Refutado significaría que alguien estudió el uso ecléctico de la equinacia, hizo ensayos clínicos, demostró que no funcionaba y publicó esos resultados. Eso, con algunas excepciones, no ocurrió en ese periodo. Lo que ocurrió fue que las instituciones que transmitían ese conocimiento cerraron. Los médicos que lo practicaban envejecieron sin formar a una nueva generación, y el conocimiento quedó en libros que nadie leía porque nadie recibía formación para leerlos. Décadas después, cuando los investigadores farmacológicos empezaron a analizar sistemáticamente las plantas que los médicos eclécticos usaban, encontraron algo que debería habernos sorprendido más de lo que lo hizo. Funcionaban. No todas, no para todo, no de la manera que los eclécticos pensaban que funcionaban, pero los compuestos activos estaban ahí, con mecanismos de acción identificables, con efectos clínicos mensurables. La equinácea, sobre la que John Uri Lloyd publicó monografías en el siglo XIX, ha sido objeto de más de 300 estudios clínicos y farmacológicos desde 1990.
El consenso actual es que sus preparaciones estandarizadas reducen la duración e intensidad de infecciones respiratorias altas. No es magia, es farmacología identificable. La berberina, el compuesto activo del sello de oro que los médicos eclécticos usaban para infecciones de mucosas, es hoy uno de los compuestos naturales más estudiados en farmacología. Tiene actividad antimicrobiana documentada, actividad hipoglucemiante que se está estudiando para diabetes tipo 2 y efectos sobre el microbioma intestinal que son objeto de investigación activa en varias universidades. No es folclore, es bioquímica. La digital o dedalera, Digitalis purpurea, era usada en la medicina herbal inglesa desde el siglo XVI. William Withering, médico inglés, publicó en 1785 su obra An Account of the Foxglove, documentando el uso de la planta para tratar la hidropesía, lo que hoy llamamos insuficiencia cardíaca congestiva. Ese libro existe y está en la Wellcome Collection. El compuesto activo que Withering identificó, la digitalina, se convirtió en uno de los primeros medicamentos modernos derivados de plantas y sigue usándose en cardiología hasta el día de hoy, con el nombre de digoxina. Pero hay una diferencia crucial entre lo que ocurrió con la digital y lo que ocurrió con la mayoría de la farmacopea botánica premoderna. Con la digital, el conocimiento sobrevivió porque fue adoptado por el paradigma emergente. Se identificó el compuesto activo, se sintetizó, se estandarizó, se patentó en sus formas derivadas y se incorporó al arsenal de la medicina convencional. El trayecto desde la hierba del curandero hasta la píldora del cardiólogo está perfectamente documentado en este caso. Con docenas de otras plantas, ese trayecto no ocurrió, no porque los compuestos activos no existieran, sino porque no era económicamente rentable patentarlos, porque sus mecanismos de acción eran complejos e interactivos y no se prestaban fácilmente a la extracción de un único principio activo, o simplemente porque nadie financió la investigación necesaria para recorrer ese camino. Hay un caso que ilustra esto con particular claridad y que está bien documentado en la historia de la farmacología. El Rauwolfia serpentina, una planta usada en la medicina ayurvédica india durante siglos para tratar la hipertensión y los estados de agitación, fue ignorada sistemáticamente por la medicina occidental hasta 1952, cuando el químico Emil Schlittler, trabajando en los laboratorios Ciba en Suiza, aisló su principio activo y lo llamó reserpina. La reserpina resultó ser un antihipertensivo de primera línea y también el primer fármaco antipsicótico moderno. ¿Por qué tardó tanto? Los textos ayurvédicos que describían el uso de Rauwolfia no eran secretos, estaban disponibles, habían sido parcialmente traducidos. La planta era conocida por los médicos coloniales británicos en India desde el siglo XVII, pero la medicina occidental la descartó sistemáticamente porque provenía de una tradición que no encajaba en su marco epistemológico. Cuando finalmente fue investigada, el descubrimiento se trató como un hallazgo nuevo de la ciencia moderna, no como la confirmación de un conocimiento que llevaba siglos documentado en otra tradición. Ese patrón, el de tomar el conocimiento de una tradición antigua, identificar el compuesto activo, patentarlo y presentarlo como descubrimiento nuevo, tiene un nombre en el mundo académico: bioprospección. Y tiene una historia legal y ética que es bastante más complicada de lo que la narrativa oficial de la innovación farmacéutica reconoce. Pero volvamos al periodo anterior a 1800, que es donde este episodio tiene su centro de gravedad. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que existía, de los textos que lo documentan, y del mecanismo por el que esa transmisión fue interrumpida en el siglo XX. Pero hay una capa adicional que merece atención, y es la de los documentos que existen dentro de la propia tradición premoderna y que contienen tratamientos cuya eficacia la farmacología moderna ha confirmado, sin que eso haya modificado sustancialmente la narrativa de que, antes de la medicina moderna, la gente solo tenía superstición.
Tomemos el caso del sauce blanco. Salix alba, el sauce blanco, es una planta cuyas cortezas han sido utilizadas en medicina desde la antigüedad. Hipócrates la mencionaba para tratar la fiebre y el dolor. Galeno la usaba. Ibn Sina la incluía en el canon. Los herbalistas medievales europeos la recomendaban para lo mismo. Durante más de 2000 años, hay una cadena documentada e ininterrumpida de uso medicinal de esta planta. En 1828, el químico francés Henri Leroux y el italiano Raffaele Piria aislaron el compuesto activo de la corteza de sauce, la salicina. En 1897, Felix Hoffmann, químico de los laboratorios Bayer en Alemania, sintetizó el ácido acetilsalicílico a partir de ese compuesto. En 1899, Bayer lo registró con el nombre comercial aspirina. La aspirina, uno de los medicamentos más vendidos en la historia de la humanidad, es esencialmente la corteza de sauce en forma de pastilla. 2000 años de uso documentado en textos que existen en bibliotecas de todo el mundo. Y cuando Bayer la patentó, nadie discutió que estaban sistematizando un conocimiento antiguo. Lo que se discutió fue quién tenía el derecho de vender esa forma particular de ese conocimiento. Ese no es un caso aislado. La artemisina, el tratamiento más efectivo contra la malaria disponible hoy, proviene de la planta Artemisia annua, cuyo uso para tratar fiebres está documentado en textos de medicina china desde el año 340 de nuestra era. El texto que lo documenta, el Zhouhu Beiji Fang del médico Ge Hong, existe en forma de ediciones facsímil, conservadas en instituciones académicas chinas. La investigadora Tu Yuyu recibió el Premio Nobel de Medicina en 2015 precisamente por identificar la artemisina como principio activo de esa planta, siguiendo la pista de ese texto antiguo. En su discurso del Nobel, Tu Yuyu dijo explícitamente que el texto antiguo fue su punto de partida, que la medicina tradicional china le había dado la dirección y que la ciencia moderna le había dado las herramientas para confirmar lo que el texto ya señalaba. Eso es notable y es honesto. La pregunta que surge naturalmente es cuántos otros textos de esa misma tradición y de otras tradiciones contienen señales similares que nadie ha seguido todavía, no porque no existan, sino porque no son rentables de investigar o porque provienen de tradiciones que el marco académico occidental no considera fuentes legítimas de hipótesis científicas. Hay un documento que plantea esta pregunta de manera especialmente directa. En 2018, un grupo de investigadores de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, publicó un estudio en la revista Scientific Reports sobre un tratamiento descrito en el manuscrito anglosajón Bald's Leech Book, un texto médico del siglo IX conservado en la British Library bajo el número de catálogo Royal MS 12D17. El tratamiento en cuestión era una mezcla de ajo, puerro, vino y bilis de buey, descrita como remedio para infecciones de ojos. Los investigadores prepararon la mezcla siguiendo las instrucciones del manuscrito con precisión y la probaron contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el famoso MRSA, una de las bacterias más resistentes a los antibióticos modernos. La mezcla del siglo IX mató al 90% de las bacterias MRSA en los cultivos de laboratorio. No fue un efecto marginal, no fue estadísticamente irrelevante. Fue una actividad antimicrobiana potente, inesperada, que ninguno de los componentes individuales de la mezcla mostraba por separado. Era el efecto sinérgico de la combinación completa, siguiendo las proporciones y el método del texto medieval. El estudio fue publicado en una revista científica revisada por pares, no en un blog de medicina alternativa, en Scientific Reports, del grupo Nature. Y aquí está la pregunta que ese resultado plantea. Si un texto médico del siglo IX, escrito en anglosajón antiguo, contiene una combinación que mata bacterias resistentes a los antibióticos modernos,
¿Cuántos otros tratamientos similares están esperando en los herbarios medievales, en las farmacopeas árabes, en los textos ayurvédicos, en los formularios de los médicos eclécticos americanos? ¿Cuántos fueron descartados, no porque no funcionaran, sino porque nadie financió la investigación necesaria para probarlo? ¿Y por qué nadie la financió? La respuesta más simple es también la más incómoda, porque los compuestos naturales de múltiples ingredientes en proporciones específicas no se pueden patentar de la manera en que se patenta un compuesto sintético único. La patentabilidad determina la rentabilidad. La rentabilidad determina la financiación de la investigación. La financiación de la investigación determina, en gran medida, qué conocemos y qué desconocemos. No es una conspiración, es una estructura de incentivos, pero el resultado práctico es similar. Ciertos tipos de conocimiento no se investigan, independientemente de su potencial terapéutico. Desde la perspectiva de la historia alternativa y del fenómeno cultural más amplio que este canal explora, esta estructura plantea una lectura que merece ser presentada con honestidad. Hay quienes proponen que el periodo entre 1850 y 1930, el periodo de la gran reorganización de la medicina occidental, no fue simplemente el triunfo de la ciencia sobre la superstición, sino la imposición de un modelo económico específico sobre un campo del conocimiento humano, que lo que se llamó medicina científica no era simplemente lo que la evidencia indicaba, sino lo que la evidencia indicaba dentro de un marco financiero e institucional que favorecía ciertos tipos de respuestas sobre otros. Si esa interpretación fuera correcta, significaría que la narrativa del progreso médico lineal, la idea de que fuimos de la oscuridad de las hierbas y los rituales a la luz de los compuestos sintéticos, no es una descripción precisa de lo que ocurrió. Sería más exacto decir que hubo un cambio de paradigma que, como todos los cambios de paradigma, implicó tanto pérdidas como ganancias. Y las pérdidas son el territorio que este episodio quiere explorar, porque hay algo más que necesitamos ver. Algo que va más allá de los casos individuales de plantas que funcionaban y fueron ignoradas. Hay un patrón sistemático en los textos médicos anteriores a 1800 que resulta genuinamente difícil de explicar desde la narrativa de que esa medicina era simplemente primitiva e inefectiva. Ese patrón lo veremos en la próxima parte, y para verlo necesitamos ir a las fuentes directas, a los textos que existen, a lo que dicen con exactitud. Porque hay cosas escritas en esos textos que, cuando las lees en su contexto original, antes de que la historia oficial las simplificara o las descartara, generan preguntas que la narrativa convencional del progreso médico no responde de forma satisfactoria. Y esas preguntas son las más interesantes que podemos hacer. Hay un momento específico en la historia de la medicina que casi ningún libro de texto menciona con la honestidad que merece. Ocurrió en 1847, en Viena, en el Hospital General de la ciudad, que era entonces uno de los más grandes y modernos de Europa. Y lo que ocurrió allí es tan perturbador, incluso desde la perspectiva de la medicina convencional, que vale la pena detenerse en él antes de continuar con los textos que prometimos explorar. El médico Ignaz Semmelweis trabajaba en la clínica de maternidad del hospital. Observó algo que no podía explicar. La tasa de mortalidad por fiebre puerperal en la sala atendida por médicos y estudiantes de medicina era entre 3 y 5 veces mayor que la tasa en la sala atendida por parteras. La diferencia era consistente, reproducible y estadísticamente abrumadora. Semmelweis investigó las diferencias entre ambas salas. La única que encontró era que los médicos y estudiantes llegaban directamente de realizar autopsias a atender partos, sin lavarse las manos entre una actividad y otra. Las parteras no realizaban autopsias. Introdujo el lavado de manos con solución clorada como protocolo obligatorio en su sala. La tasa de mortalidad cayó de aproximadamente el 10%
a menos del 2% en pocas semanas. Semmelweis publicó sus datos, presentó sus resultados, y fue rechazado por el establishment médico vienés de manera tan sistemática y cruel que terminó internado en un manicomio en 1865, donde murió 2 semanas después, posiblemente de la misma infección que había pasado su vida intentando prevenir. Este no es un episodio oscuro y olvidado. Está documentado con precisión. Sus estadísticas originales están en los archivos del Hospital General de Viena. Su libro Die Etiologie der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers, publicado en 1861, existe y puede consultarse en la Biblioteca Nacional de Austria. Y la razón por la que lo traemos aquí no es para hablar de Semmelweis en sí, sino por lo que su caso revela sobre la epistemología médica de ese período. Semmelweis tenía datos, tenía evidencia clínica reproducible, tenía resultados que cualquiera podía verificar replicando su protocolo, y fue ignorado y destruido profesionalmente, no porque sus datos fueran incorrectos, sino porque sus datos amenazaban el prestigio de los médicos titulados al sugerir que sus manos sucias estaban matando a sus pacientes. Ahora bien, si el establishment médico del siglo XIX fue capaz de ignorar evidencia tan directa y tan medible como la de Semmelweis durante casi 2 décadas, ¿qué nos dice eso sobre su capacidad para evaluar con objetividad el conocimiento terapéutico de las tradiciones anteriores? La respuesta no es reconfortante, y con esa pregunta en mente, vayamos a los textos. Existe en la Biblioteca Bodleiana de Oxford un manuscrito que pocos conocen fuera de los círculos especializados en historia de la medicina. Se llama el Tractatus de Herbis y es un herbario ilustrado del siglo XIV, número de catálogo MS Bodley 761. Es un documento extraordinario no solo por sus ilustraciones botánicas, sino por la precisión con la que describe la preparación de remedios compuestos. Sus autores, monjes benedictinos con toda probabilidad, describían tiempos de maceración específicos, proporciones exactas entre ingredientes, y diferenciaban entre preparaciones para uso interno y externo con una claridad que no tiene nada de ingenuo ni de supersticioso. Uno de los tratamientos que describe, una preparación de tomillo, miel y vinagre para infecciones de garganta y pecho, contiene 3 ingredientes cuyas propiedades antimicrobianas están hoy perfectamente documentadas. El timol, compuesto activo del tomillo, es un antiséptico reconocido que se usa en formulaciones odontológicas modernas. La miel, particularmente la miel de manuka, tiene actividad antimicrobiana demostrada contra una amplia gama de bacterias, incluyendo cepas resistentes. El ácido acético del vinagre es un bactericida conocido. La combinación que describía ese manuscrito del siglo XIV no era superstición. Era, sin que sus autores lo supieran en términos moleculares, una combinación de 3 agentes antimicrobianos con mecanismos de acción complementarios. Y eso no es un caso aislado en los textos medievales. Es un patrón. Cuando los farmacólogos modernos analizan las preparaciones de los herbarios medievales europeos, encuentran consistentemente que las combinaciones de plantas no son aleatorias. Hay una lógica subyacente que, aunque no estaba articulada en términos bioquímicos, producía combinaciones sinérgicas que la farmacología moderna puede explicar retrospectivamente. Un estudio publicado en 2017 en la revista Journal of Ethnopharmacology, revisado por pares, analizó 42 recetas del Lily of Medicines, un manuscrito médico inglés del siglo XV conservado en la British Library. Los investigadores encontraron que más del 70% de las combinaciones de plantas en esas recetas contenía al menos un compuesto con actividad antimicrobiana documentada, y que muchas de las combinaciones mostraban sinergias que ninguno de los componentes individuales poseía por separado. 70%. No es azar, no es coincidencia. Es evidencia de que quienes compilaron esos textos
independientemente de su marco explicativo, tenían acceso a conocimiento empírico acumulado durante generaciones que había seleccionado, por ensayo y error clínico, las combinaciones que funcionaban. Ahora bien, la narrativa convencional tiene una respuesta para esto, y es importante presentarla con honestidad. Los historiadores de la medicina convencional dirían que ese conocimiento era inconsistente, no transferible de forma confiable, mezclado con práctica mágica y religiosa que lo contaminaba, y que su eficacia dependía de factores que los practicantes no comprendían y por lo tanto no podían controlar. Dirían que la medicina moderna no descartó el conocimiento botánico, sino que lo refinó, extrajo los principios activos, los estandarizó, determinó dosis precisas y eliminó los componentes inactivos o peligrosos. Eso es un argumento legítimo y tiene peso. Pero hay al menos 3 aspectos de ese argumento que los datos históricos cuestionan de manera incómoda. El primero es la idea de que la medicina que reemplazó a la botánica premoderna era, en el momento de la transición, superior en términos de resultados clínicos. Los datos de mortalidad del siglo XIX no apoyan esa afirmación de manera consistente. Las tasas de mortalidad en los hospitales europeos durante la primera mitad del siglo XIX eran, en muchos casos, peores que las tasas en entornos donde se practicaba medicina doméstica basada en plantas. Esto no se debe a que la medicina herbal fuera superior, sino a que los hospitales del siglo XIX eran focos de infección cruzada. Pero el punto es que la superioridad clínica del modelo emergente no era evidente en el momento en que se estaba imponiendo. El segundo aspecto es la afirmación de que la extracción del principio activo único es siempre superior a la planta completa. La farmacología moderna ha encontrado casos consistentes donde esto no es así. El fenómeno se llama efecto entourage en algunos campos de investigación y describe situaciones donde la actividad terapéutica de un compuesto se potencia o modifica por la presencia de otros compuestos de la misma planta. La investigación sobre cannabinoides, por ejemplo, ha documentado este efecto de manera sistemática en la última década, pero el principio se aplica también a otras plantas complejas. Lo que esto sugiere es que cuando un investigador del siglo XIX aislaba el principio activo de una planta, estandarizaba una fracción de su actividad terapéutica total, no toda ella. Y lo que descartaba como impurezas podía ser, en algunos casos, parte integral del mecanismo terapéutico. El tercer aspecto es quizá el más significativo para nuestro propósito. La narrativa del progreso médico lineal asume que lo que se descartó fue evaluado y encontrado insuficiente. Pero como vimos en la parte anterior, la interrupción de la transmisión del conocimiento ecléctico y botánico no ocurrió principalmente por refutación clínica. Ocurrió por cierre institucional, por reorientación de la financiación educativa y por cambios en los criterios de legitimidad académica que favorecían sistemáticamente ciertos tipos de conocimiento sobre otros. Lo que no fue evaluado no puede haber sido descartado por evaluación. Con eso en mente, vayamos a algunos textos específicos que merecen atención directa. La materia médica de Dioscórides, el texto farmacológico más influyente de la antigüedad, fue compilada en el siglo I de nuestra era por el médico militar griego Pedáneo Dioscórides durante su servicio con el ejército romano. Describe las propiedades medicinales de más de 600 plantas, 90 sustancias minerales y 30 productos animales. El manuscrito más famoso que conservamos es el Codex Vindobonensis, también llamado Dioscórides de Viena, datado alrededor del año 512 de nuestra era. Está en la Biblioteca Nacional de Austria, catalogado como Código, Medial Grado 1, y fue inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 1997. Si pudieras hojear ese manuscrito, lo que encontrarías, entre sus espléndidas ilustraciones botánicas en colores que siguen siendo vívidos después de 15 siglos, sería un nivel de especificidad terapéutica que resulta genuinamente notable.
Dioscórides no se limitaba a decir, esta planta es buena para el estómago. Describía para qué tipo de afección gástrica, en qué forma de preparación, en qué dosis, durante cuánto tiempo, con qué precauciones y en qué combinación con otras sustancias. Diferenciaba entre el uso de la raíz, la hoja, la flor y la semilla de la misma planta, reconociendo que tenían propiedades distintas. Advertía sobre toxicidad, sobre interacciones entre sustancias, sobre variaciones estacionales en la potencia de las plantas. Eso no es primitivo. Eso es sofisticado. Y hay al menos una sección del texto de Dioscórides que merece atención particular en el contexto de este episodio. Su descripción del Mandragora officinarum, la mandrágora, incluye indicaciones de uso como analgésico y sedante previo a procedimientos quirúrgicos. Describía una esponja empapada en una preparación de mandrágora, junto con beleño y amapola, que el paciente debía inhalar para perder la conciencia antes de la operación. Esto no es folclore. Es la primera descripción documentada de anestesia por inhalación en la historia de la medicina occidental. Los compuestos activos de esas tres plantas son, respectivamente, escopolamina y giosiamina en la mandrágora, hiosina en el beleño y morfina en la amapola. Tres compuestos que hoy reconocemos como agentes anestésicos y analgésicos de primera línea. Dioscórides los estaba usando combinados para inducir inconsciencia quirúrgica en el siglo I de nuestra era. La anestesia quirúrgica moderna se considera uno de los grandes avances de la medicina del siglo XIX. La introducción del éter como anestésico inhalado en 1846 en Boston, en el Massachusetts General Hospital, es celebrada como uno de los hitos del progreso médico. Y lo fue. Fue un avance real y significativo en términos de control, estandarización y seguridad. Pero la idea de que antes de 1846 los cirujanos operaban sin ninguna forma de sedación o analgesia no se sostiene frente a los textos. La esponja soporífera, el nombre que los médicos medievales daban a la preparación descrita por Dioscórides, está documentada en textos médicos europeos desde el siglo IX hasta el siglo XIV. El cirujano italiano Ugo Borgognoni la describía en su Chirurgia del siglo XIII. Teodorico Borgognoni, su hijo, la mencionaba en su propio tratado quirúrgico. Estos no son textos esotéricos ni ocultos. Están en bibliotecas. Han sido estudiados por historiadores de la medicina. La existencia de la esponja soporífera como práctica medieval está documentada académicamente. Lo que ocurrió es que en algún punto entre el siglo XIV y el XVI, la práctica decayó. Las razones son múltiples y debatidas. Cambios en la disponibilidad de las plantas, cambios en la transmisión del conocimiento, posible desconfianza de la Iglesia hacia prácticas que inducían estados alterados de conciencia. Pero el hecho es que se perdió una práctica que funcionaba, y esa pérdida no fue gradual, ni documentada, ni debatida. Simplemente ocurrió, y cuando el éter fue introducido en 1846, nadie en el establishment médico occidental recordaba que había existido una alternativa imperfecta, pero funcional, durante siglos. Eso es lo que significa la interrupción de la transmisión del conocimiento, no que el conocimiento desaparece del registro histórico, sino que deja de estar disponible en la práctica cotidiana y eventualmente se convierte en curiosidad arqueológica que nadie conecta con el presente. Hay otro caso que merece ser mencionado aquí, y que es quizá más relevante para el oyente moderno porque toca algo que experimentamos directamente: el tratamiento del dolor crónico. Los textos médicos de las tradiciones china, ayurvédica e islámica medieval contienen descripciones de protocolos para el manejo del dolor crónico que son notablemente diferentes del modelo occidental dominante. La diferencia fundamental es conceptual. Esas tradiciones no trataban el dolor como un síntoma aislado a suprimir, sino como una señal sistémica que requería una respuesta igualmente sistémica.
El tratamiento no era un compuesto único que bloqueara la señal del dolor, sino una combinación de intervenciones dietéticas, botánicas, físicas y en algunos casos mentales, orientadas a modificar la condición subyacente que generaba el dolor. El Ashtanga Hridayam, un texto médico ayurvédico del siglo VII compilado por el médico Bhagavata, describe protocolos para el dolor articular crónico que incluyen dieta antiinflamatoria, aplicaciones tópicas de aceites específicos, preparaciones internas de plantas con actividad antiinflamatoria y técnicas de manipulación física. Este texto existe en ediciones críticas modernas y ha sido objeto de estudio académico serio en universidades de India, Alemania y Estados Unidos. Lo interesante no es que ese texto exista, sino lo que la farmacología moderna ha encontrado cuando ha analizado los componentes de esos protocolos. La cúrcuma, Curcuma longa, es uno de los componentes más recurrentes en los tratamientos ayurvédicos para la inflamación. Su compuesto activo, la curcumina, es hoy uno de los agentes antiinflamatorios más estudiados en farmacología. Hay más de 12.000 artículos científicos publicados sobre la curcumina en bases de datos académicas. Sus mecanismos de acción sobre múltiples vías inflamatorias están bien documentados. El problema identificado en la investigación moderna es que la curcumina tiene baja biodisponibilidad cuando se administra sola, es decir, el cuerpo no la absorbe eficientemente en su forma pura. Ese fue durante años el argumento para descartarla como candidato farmacéutico. Funcionaba en el laboratorio, pero no en el organismo vivo. Lo que los investigadores descubrieron después es que el texto ayurvédico original no prescribía cúrcuma sola. La prescribía siempre en combinación con pimienta negra. Y la piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en un 1000%. 1000%, un factor de 10 veces más absorción. Un texto del siglo VII ya sabía que esas dos plantas debían administrarse juntas. No lo sabía en términos de biodisponibilidad y farmacocinética. Lo sabía en términos de qué combinación producía el resultado clínico deseado. El conocimiento era empírico, pero era conocimiento. Cuando la farmacología moderna finalmente investigó esa combinación específica, encontró que el texto antiguo tenía razón por razones que el texto no podía articular, pero que la experiencia clínica acumulada durante siglos había identificado correctamente. ¿Cuántas otras combinaciones, en cuántos otros textos, contienen ese mismo tipo de sabiduría empírica sin articular? Aquí es donde la interpretación desde la historia alternativa encuentra su terreno más fértil y donde merece ser presentada con la seriedad que le corresponde. Hay investigadores, tanto dentro como fuera del ámbito académico convencional, que proponen que las grandes tradiciones médicas premodernas, la grecoárabe, la ayurvédica, la china, la mesoamericana, no eran sistemas independientes que convergieron en los mismos resultados por casualidad. Proponen que existe una continuidad de conocimiento más antigua y más extendida de lo que el registro histórico convencional reconoce, una red de transmisión de conocimiento empírico que conectaba culturas que la historia oficial describe como aisladas entre sí. Desde la perspectiva más amplia que este canal explora habitualmente, hay quienes conectan esto con la hipótesis de una civilización anterior más sofisticada de lo que el registro arqueológico convencional acepta, una civilización cuyo conocimiento médico, entre otros, se habría fragmentado y transmitido de forma parcial e imperfecta a través de las grandes tradiciones históricas que conocemos. Es una interpretación ambiciosa, y hay que decirlo claramente. No hay evidencia directa de esa continuidad en el sentido que la historiografía convencional exigiría. No hay un documento que conecte explícitamente la medicina egipcia con la ayurvédica, con la grecolatina, con la china, en una sola tradición de origen común. Pero sí hay algo que esa hipótesis señala correctamente y que los datos apoyan.
Hay una serie de convergencias entre estas tradiciones, en el uso de plantas específicas, en conceptos de equilibrio sistémico, en la comprensión del dolor como señal y no como enfermedad, en la importancia del contexto del paciente para el diagnóstico, que son difíciles de explicar simplemente como coincidencia. ¿Es esa convergencia evidencia de un origen común? ¿O es evidencia de que el conocimiento empírico acumulado durante suficiente tiempo converge hacia los mismos resultados independientemente de la cultura? La segunda explicación es perfectamente compatible con el marco académico convencional, pero la primera plantea preguntas sobre la historia del conocimiento humano que merecen ser tomadas en serio. Lo que podemos afirmar con certeza es esto: las grandes tradiciones médicas premodernas contenían conocimiento terapéutico real. Ese conocimiento fue parcialmente validado por la farmacología moderna cuando se tomó el trabajo de investigarlo. No fue investigado sistemáticamente porque el modelo económico de la investigación farmacéutica no ofrecía incentivos para hacerlo, y la narrativa del progreso médico lineal, de la oscuridad a la luz, no describe con precisión lo que los documentos históricos muestran. Lo que los documentos muestran es más complejo y más interesante que esa narrativa. Muestran una historia de conocimiento acumulado, interrumpido, parcialmente recuperado, parcialmente perdido, parcialmente apropiado sin reconocimiento de su origen. Una historia en la que lo que se perdió no fue simplemente superstición, sino también observación clínica, acumulada durante generaciones, que contenía señales terapéuticas reales que la ciencia moderna, cuando se molesta en seguirlas, encuentra con frecuencia confirmadas. Y hay una última capa de este tema que todavía no hemos explorado, una que tiene que ver no con las plantas ni con los compuestos activos, sino con algo que la medicina premoderna entendía sobre la relación entre el cuerpo, la mente y el entorno, que la medicina convencional del siglo XX tardó 100 años en comenzar a recuperar. Eso es lo que veremos en la parte final. Porque hay un campo específico de la medicina moderna que hoy se llama psiconeuroinmunología, que en esencia está redescubriendo algo que los textos de Hipócrates, Avicena y los médicos eclécticos americanos ya decían, no en los mismos términos, no con el mismo aparato conceptual, pero con la misma dirección fundamental, y el camino que recorrió ese conocimiento desde esos textos hasta los laboratorios modernos es quizá el capítulo más revelador de toda esta historia. En 1975, el psicólogo Robert Adler realizó un experimento en la Universidad de Rochester que cambió de manera silenciosa y profunda la comprensión científica del cuerpo humano. El experimento era una variación de los trabajos clásicos de condicionamiento de Pavlov. Adler administraba a ratas una solución de sacarina junto con un fármaco inmunosupresor llamado ciclofosfamida. Después de varios ciclos, comenzó a darles solo la sacarina, sin el fármaco. Las ratas, condicionadas a asociar el sabor con el inmunosupresor, continuaban suprimiendo su sistema inmunitario cuando bebían únicamente la solución azucarada. El sistema inmunitario respondía a una señal psicológica como si fuera química. Eso no debería ser posible, según el modelo médico dominante de 1975, que concebía el sistema inmunitario como un sistema autónomo, cerrado, que operaba independientemente del sistema nervioso central y de los procesos mentales. Adler, trabajando con el inmunólogo Nicholas Cohen, publicó sus resultados en 1975 en la revista Psychosomatic Medicine. El artículo existe. Está en los archivos de la revista, que sigue publicándose hoy, y fue recibido con escepticismo considerable por la comunidad médica convencional. Lo que Adler había descubierto, aunque le llevaría años nombrarlo, era la base experimental de lo que hoy se llama psiconeuroinmunología, el estudio de las interacciones entre los procesos psicológicos, el sistema nervioso y el sistema inmunitario. ¿Por qué traemos esto aquí,
en el capítulo final de un episodio sobre medicina premoderna? Porque lo que Adair descubrió en 1975 en un laboratorio con ratas y equipamiento moderno es lo que los textos médicos de las grandes tradiciones premodernas afirmaban sistemáticamente desde hace más de 2000 años, que el estado mental del paciente, su entorno emocional, sus relaciones sociales, su experiencia del mundo, no son factores periféricos a la enfermedad, son factores constitutivos de ella. Y esa idea, que la medicina convencional del siglo XIX y gran parte del XX descartó como vitalismo ingenuo o misticismo inaceptable, está siendo recuperada hoy por la biología molecular, la neurociencia y la inmunología experimental. El camino de ida y vuelta de ese conocimiento es la historia que necesitamos contar. Volvamos a Hipócrates, no al Hipócrates mítico del juramento que todos conocen, sino al Hipócrates de los textos. El texto hipocrático de Aere, Aquis et Lotis, sobre los aires, las aguas y los lugares, es uno de los más extraordinarios del corpus. Describe cómo el médico debe analizar el entorno del paciente antes de diagnosticar, la orientación de la ciudad respecto al viento, la calidad del agua local, el clima estacional, las condiciones de vida. Y va más allá. Describe cómo el carácter y los estados emocionales de las poblaciones varían según estos factores ambientales y cómo esas variaciones influyen en los patrones de enfermedad. Eso es, en términos modernos, epidemiología social combinada con medicina ambiental, escrita en el siglo V antes de nuestra era. Avicena, en el canon de medicina que mencionamos en la primera parte, dedicó secciones específicas a lo que hoy llamaríamos medicina psicosomática. Describía cómo las emociones intensas, el miedo prolongado, la tristeza crónica, la alegría súbita, producían cambios físicos observables en el cuerpo, cambios en la temperatura, en la circulación, en la digestión, en la vulnerabilidad a la enfermedad, y prescribía, junto a los tratamientos botánicos, intervenciones que hoy reconoceríamos como terapia ambiental. Cambio de entorno, música, conversación, actividad física, relaciones sociales. Ibn Sina no llamaba a esto psicología, no tenía ese vocabulario, pero estaba describiendo mecanismos que la neurociencia moderna ha confirmado. La influencia del estado emocional sobre el eje hipotalámico hipofisario adrenal, sobre los niveles de cortisol, sobre la función inmunitaria. El mismo patrón aparece en el Huangdi Neijing, el canon interno del emperador amarillo, el texto fundacional de la medicina china clásica, datado en sus estratos más antiguos alrededor del siglo II antes de nuestra era. Hay ediciones críticas de este texto en chino clásico, con traducción académica al inglés, publicadas por la Universidad de California Press. El texto es real, su contenido es verificable. El Neijing describe la relación entre las emociones específicas y los órganos específicos con una precisión que, aunque use un vocabulario completamente diferente al de la biomedicina moderna, apunta hacia mecanismos que la investigación actual está comenzando a documentar. El miedo prolongado daña los riñones. La tristeza crónica debilita los pulmones. La ira sostenida afecta al hígado. Estas no son afirmaciones metafóricas en el texto, son descripciones clínicas de patrones observados. La medicina convencional del siglo XX desechó estas correspondencias como animismo simplista. Pero la investigación en psiconeuroinmunología de las últimas 3 décadas ha documentado conexiones entre estados emocionales específicos y vulnerabilidades orgánicas específicas que, aunque no coinciden exactamente con el mapa chino, son estructuralmente similares en su lógica fundamental, que las emociones tienen correlatos biológicos medibles que afectan la función orgánica. Un ejemplo concreto. La investigadora Janice Kickold Glasser, de la Universidad Estatal de Ohio,
Ha publicado desde los años 80 una serie de estudios sobre la relación entre el estrés crónico y la función inmunitaria. Sus trabajos, publicados en revistas como Proceedings of the National Academy of Sciences y Psychosomatic Medicine, documentan que el estrés psicológico sostenido produce cambios medibles en marcadores inflamatorios, en la velocidad de cicatrización de heridas, en la respuesta a vacunas y en la vulnerabilidad a infecciones respiratorias. Eso es exactamente lo que Avicenna describía en el siglo XI. Con vocabulario diferente, sin conocer los mecanismos moleculares, pero describiendo el mismo fenómeno. La pregunta que surge naturalmente es la siguiente: si el conocimiento de la influencia de los estados mentales sobre la salud física estaba presente en múltiples tradiciones médicas durante siglos, si era un eje central de la práctica clínica en la medicina grecoárabe, en la ayurvédica y en la china, ¿por qué la medicina occidental tardó tanto en recuperarlo? ¿Qué ocurrió en el periodo entre el siglo XVII y el XIX que produjo una concepción del cuerpo tan radicalmente diferente? La respuesta tiene un nombre preciso: el dualismo cartesiano. René Descartes, el filósofo y matemático francés del siglo XVII, formuló en su obra Meditaciones de Prima Filosofía, publicada en 1641 y conservada en múltiples bibliotecas históricas europeas, una separación conceptual radical entre la mente, la res cogitans, y el cuerpo, la res extensa. El cuerpo era para Descartes una máquina. Funcionaba según leyes mecánicas. La mente era una entidad separada que interactuaba con él solo en un punto, la glándula pineal, según una propuesta que el propio Descartes reconocía como provisional. Descartes no pretendía hacer medicina, estaba haciendo metafísica y epistemología. Pero la metáfora de la máquina tuvo un impacto formidable sobre el pensamiento médico de los siglos siguientes. Si el cuerpo es una máquina, entonces la enfermedad es una avería mecánica y el tratamiento es una reparación mecánica. El médico es el técnico que identifica la pieza rota y la reemplaza o repara. Ese modelo era poderoso, era claro, era compatible con la revolución científica que estaba ocurriendo al mismo tiempo y produjo avances reales y significativos: la anatomía sistemática, la fisiología experimental, la bacteriología, la cirugía moderna. Pero tenía un coste que los datos empiezan a hacerse visible en el registro histórico con una claridad incómoda. Al concebir el cuerpo como máquina, la medicina occidental descartó sistemáticamente la dimensión del paciente como sujeto. Descartó el entorno, las relaciones, el estado emocional, el significado que el paciente atribuía a su enfermedad como variables clínicamente relevantes. Los redujo a ruido de fondo. Y esa reducción tuvo consecuencias prácticas que la medicina moderna está todavía pagando. La crisis de los opioides en Estados Unidos es uno de los ejemplos más documentados y más perturbadores de esas consecuencias. Los hechos son verificables. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, documentan que entre 1999 y 2019 murieron por sobredosis de opioides más de 500.000 personas en ese país. La crisis tuvo su origen en la prescripción masiva de opioides sintéticos, particularmente Oxycontin, para el dolor crónico. Oxycontin fue aprobado por la FDA en 1995. El fabricante, Purdue Pharma, fue objeto de procesos legales que resultaron en una declaración de culpabilidad en 2020 por cargos de conspiración para defraudar al Estado y para violar las leyes de sustancias controladas. Los documentos del proceso legal están en registros públicos. Lo que resulta relevante para nuestro propósito es lo siguiente: el dolor crónico, que fue el campo de aplicación principal de esos opioides, es precisamente el campo donde la medicina premoderna tenía sus protocolos más elaborados y sistémicos. Protocolos que no buscaban suprimir la señal del dolor con un compuesto único,
sino modificar las condiciones que lo generaban a través de intervenciones múltiples y complementarias. No estamos diciendo que la cúrcuma cura el dolor crónico severo. Eso sería deshonesto y potencialmente peligroso. Lo que estamos diciendo es que el modelo de tratamiento del dolor crónico, basado en un único compuesto de alta potencia que bloquea la señal neurológica, sin abordar los factores subyacentes, produjo una catástrofe de salud pública de proporciones históricas, y que las tradiciones médicas premodernas tenían, desde su marco conceptual diferente, una comprensión de por qué ese modelo unidimensional era insuficiente. Hipócrates lo había escrito, Avicena lo había sistematizado, los médicos eclécticos lo practicaban, y fue descartado. Hay un documento que conecta estos hilos de una manera que merece atención directa. En 2015, el New England Journal of Medicine, quizá la revista médica más influyente del mundo, publicó un editorial titulado Rethinking the War on Pain. En ese editorial, los autores, investigadores de instituciones académicas de primer nivel, argumentaban que el modelo de tratamiento del dolor, basado exclusivamente en farmacología analgésica, había fallado y que era necesario incorporar factores psicológicos, sociales y ambientales al protocolo clínico. Ese editorial existe. Está en el archivo digital del New England Journal of Medicine. Cualquiera puede leerlo. Lo que ese editorial proponía como innovación en 2015 es lo que Avicena describía en 1025. No en los mismos términos, no con los mismos mecanismos, pero con la misma dirección. El círculo se cierra. Y eso es lo que hace que este tema sea tan incómodo para la narrativa del progreso médico lineal. Porque si el conocimiento al que la medicina moderna está regresando como innovación estaba presente en textos que llevan siglos en bibliotecas accesibles, entonces la pregunta no es ¿por qué tardamos tanto en llegar? La pregunta es ¿por qué nos fuimos? Y esa pregunta tiene respuestas parciales que hemos explorado a lo largo de este episodio. La esclerosis del galenismo tardío, el impacto del dualismo cartesiano, el informe Flexner, la reorientación de la financiación médica hacia la farmacología química patentable, la interrupción de las líneas de transmisión del conocimiento botánico y sistémico. Ninguna de esas respuestas, individualmente, es suficiente. El cuadro completo requiere tener todas en mente al mismo tiempo. Desde la perspectiva de la historia alternativa, hay quienes proponen una lectura más radical de este cuadro, una lectura que sugiere que la interrupción no fue simplemente el resultado acumulado de decisiones institucionales y económicas, sino que hubo una intención deliberada de construir un modelo de medicina que creara dependencia estructural del paciente hacia el sistema médico y farmacéutico, en lugar de empoderar al paciente con conocimiento sobre su propio cuerpo y su capacidad de autorregulación. Si esa interpretación fuera correcta, significaría que lo que se llama progreso médico encubre en parte una transferencia de poder, del conocimiento distribuido en comunidades, en herbalistas, en comadronas, en médicos eclécticos, en texto accesibles, hacia un sistema centralizado, costoso y dependiente de productos patentados que solo pueden ser provistos por actores económicos específicos. Es una lectura que tiene puntos de apoyo en los datos que hemos presentado. Pero también hay que decir con honestidad que esa lectura simplifica una historia que es más compleja. La medicina convencional moderna ha salvado vidas que ningún herbario medieval podría haber salvado. La cirugía moderna, los antibióticos, las vacunas, la medicina de emergencia, son avances reales que no existían antes y que representan conocimiento genuinamente nuevo. El problema no es que la medicina moderna exista. El problema es la narrativa que dice que lo que vino antes era únicamente superstición e ignorancia. Esa narrativa no resiste el contacto con los textos. Y cuando no resiste el contacto con los textos, cabe preguntarse qué función cumple esa narrativa. Si no es descriptiva de la historia real, ¿es prescriptiva de algo? ¿De quién puede curar y quién no? ¿De qué tipo de conocimiento es legítimo y cuál no?
¿De dónde debe buscarse la salud y dónde no? Esas son preguntas que cada oyente debe hacerse con la evidencia en la mano. Y hay evidencia concreta con la que terminar este episodio. Evidencia que ilustra de manera muy directa el estado actual de esta tensión entre el conocimiento premoderno y el modelo médico dominante. En 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó su estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2019 a 2023. Es un documento público, descargable en el sitio web de la OMS. En ese documento, la organización reconoce formalmente que la medicina tradicional, término que incluye la medicina ayurvédica, la medicina china, la herbolaria y otras tradiciones, es utilizada por el 80% de la población mundial como primera línea de atención sanitaria. 80%. No es una minoría marginal, es la mayoría abrumadora de la humanidad. Y la OMS no dice que esas prácticas sean mera superstición. Dice que representan un patrimonio de conocimiento que debe ser integrado de forma crítica y con investigación adecuada al sistema global de salud. Eso es la OMS en 2019, no un foro de historia alternativa, no un blog de medicina natural, la organización sanitaria más influyente del mundo, reconociendo formalmente que el conocimiento médico que fue descartado o marginado en el proceso de modernización de la medicina occidental representa un recurso terapéutico real que merece atención. Hay un último texto que quiero que tengas en mente al terminar este episodio. En la Wellcome Collection de Londres, que es una de las bibliotecas de historia de la medicina más importantes del mundo, hay una sección dedicada a lo que llaman Medical Herbals, herbarios médicos, que abarcan desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Son documentos reales, con ilustraciones botánicas de precisión notable, con descripciones clínicas detalladas, con formularios de preparación que cualquier farmacólogo moderno puede leer y analizar. La Wellcome Collection tiene muchos de estos documentos digitalizados y accesibles en línea de forma gratuita. No tienes que ir a Londres. Puedes buscarlos desde donde estás leyendo esto, en este momento. Si lo haces, si dedicas una hora a explorar esos textos con la pregunta de este episodio en la cabeza, lo que encontrarás no es oscuridad medieval. Encontrarás observación. Encontrarás sistematicidad. Encontrarás el registro de generaciones de personas que prestaron atención cuidadosa a lo que funcionaba y lo que no, y que lo escribieron para que otros pudieran aprender de ello. Y encontrarás preguntas que esos textos hacen por sí solos, sin necesidad de que nadie te las imponga. Preguntas sobre por qué ciertos conocimientos sobreviven y otros no. Sobre qué determina qué se investiga y qué se ignora. Sobre si la narrativa del progreso lineal, tan conveniente, tan tranquilizadora, tan compatible con ciertos intereses económicos, describe realmente lo que los documentos muestran. Hagamos entonces el balance de lo que este episodio ha explorado. Lo que sabemos con certeza es esto. Existen textos médicos premodernos en bibliotecas verificables que contienen conocimiento terapéutico real, confirmado parcialmente por la farmacología moderna. Existen plantas medicinales cuyos compuestos activos han sido validados por la investigación científica contemporánea. Existe evidencia de que el proceso de modernización de la medicina occidental en el siglo XIX y principios del XX no fue exclusivamente una evaluación clínica objetiva, sino que estuvo influenciado por factores económicos e institucionales documentados. Existe evidencia de que algunas tradiciones médicas premodernas tenían una comprensión sistémica del cuerpo y de la enfermedad que la medicina moderna está redescubriendo desde la neurociencia y la psiconeuroinmunología. Lo que la explicación convencional no resuelve satisfactoriamente es la pregunta de por qué el proceso de modernización médica implicó la interrupción de líneas de conocimiento que contenían componentes válidos, sin que esos componentes fueran refutados clínicamente.
No resuelve satisfactoriamente por qué la investigación de la farmacopea tradicional fue tan escasa durante tanto tiempo, dado el potencial terapéutico que estudios posteriores han confirmado. Y no resuelve satisfactoriamente la brecha entre la narrativa del progreso lineal y lo que los documentos históricos muestran cuando los lees directamente. Lo que la historia alternativa propone, en su versión más articulada, es que esa brecha no es accidental, que refleja una elección no necesariamente coordinada ni conspirativa en el sentido dramático, pero sí sistemática, sobre qué tipo de medicina sería legitimada, financiada y transmitida, y que esa elección tuvo consecuencias sobre el conocimiento disponible para las personas comunes que buscan cuidar su salud, y lo que cada uno de ustedes debe decidir, con la evidencia en la mano y con los textos accesibles, es qué explicación les resulta más coherente con los datos, no con lo que este canal dice, con los datos, porque los textos existen. El Codex Vindobonensis de Dioscórides está en Viena, el Ball's Lichbook está en la British Library, el Eclectic Medical Journal está en la Biblioteca del Congreso, el Ashtanga Hridayam tiene ediciones críticas académicas. La Pharmacopoeia Londinensis de 1618 está en la Wellcome Collection. El informe Flexner está en el archivo digital de la Fundación Carnegie. Los informes anuales de la Fundación Rockefeller están en el Rockefeller Archive Center. El estudio de Adler y Cohen está en los archivos de Psychosomatic Medicine. El estudio del Ball's Lichbook contra el MRSA está en Scientific Reports. El editorial del New England Journal of Medicine sobre el dolor está en su archivo digital. La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional está en su sitio web. Todo lo que hemos mencionado en este episodio existe. Puedes verificarlo, puedes leerlo, puedes llegar a tus propias conclusiones. Eso es lo que este canal hace. No te dice lo que debes pensar, te dice dónde mirar, y lo que hay cuando miras en esa dirección es suficientemente intrigante para que no necesites que nadie lo exagere. Queda una pregunta sin respuesta con la que quiero dejarte. Si los compuestos activos de las plantas que los médicos premodernos usaban durante siglos están siendo validados uno por la farmacología moderna, si los principios sistémicos de la medicina antigua están siendo redescubiertos por la neurociencia y la psiconeuroinmunología, si la OMS reconoce que el 80% de la humanidad sigue usando esas tradiciones como primera línea de atención, entonces la pregunta no es si ese conocimiento tenía valor. Está claro que lo tenía. La pregunta es, ¿qué más hay en esos textos que todavía no hemos mirado? ¿Y por qué? En el próximo episodio vamos a seguir un hilo diferente, pero conectado. Las grandes ferias mundiales del siglo XIX y la arquitectura que apareció en ellas, estructuras de una sofisticación que los registros oficiales atribuyen a construcciones temporales levantadas en meses, estructuras que siguen generando preguntas sobre lo que realmente se sabía construir en ese período. Si la historia de lo que se perdió te parece tan relevante como a nosotros, ese episodio va a añadir una capa más a ese cuadro. Hasta entonces, investiga, lee los textos, verifica las fuentes, llega a tus propias conclusiones. Eso es lo único que este canal te pide. Proportions are spot on. Supervisor, kommen Sie bitte. Sehr gut, die Kristalle sind rein.